Bienvenidos a Tiempo Nuevo, bienvenido a 12TV. Hoy esa cita con la realidad política que está relacionada con una fecha muy especial que tenemos esta semana. Recuerden ustedes que la semana pasada dimos ese vuelo bajo por encima del Ayuntamiento de Alicante con el Pavón, Bellido, Barcala, nos faltaba en el Partido Socialista, pero claro, 6 concejales con tantas concejalías están con mucho lío y no pudieron venir y trajimos a un periodista de cabecera que tenemos, David Martínez, que lo hizo genial. Pero hoy y esta semana, como les decía, pues tiene un día especial, que es el Día de la Constitución. Para nosotros ya los españoles, que siempre cogemos lo más positivo, es el puente de la Constitución. Ya, ¿para qué? No vamos a quedar solamente con la Constitución. Aquella cosa que, según parece, solamente se la ha leído el 15% y algunos de ellos mienten. Pero sí que nos vamos de vacaciones. Y con la Inmaculada 3/4 partes de lo mismo, ¿eh? La cogemos también, pero bueno, los practicantes tampoco son muchos en este país, pero bueno, así nos va bien, cogemos ese pedazo de puente con la Constitución y la Inmaculada cuando nos interesa poco casi las dos cosas, pero es lo que toca. Y como viene la Constitución, nosotros vamos a intentar analizarla, le vamos a tratar como si esto fuese pues una clínica de tratamiento, cirugía, bueno, según se mire, ¿no? Alguno como el Partido Popular o Ciudadanos haría una cirugía más o menos extensa, el Partido Socialista entraría un poquito más en profundidad y Podemos directamente al tanatorio, ahí es donde lo mandaría con todas sus ganas, ¿no? Pero bueno, nosotros en esta clínica vamos a intentar dar un análisis de cuál es la salud de nuestra Constitución y para ello hemos traído pues a grandes analistas, nunca mejor dicho, y 2 periodistas. ¿Qué vamos a hacer? O sea, tiene que haber de todo en la viña del Señor y tenemos esos grandes analistas y 2 periodistas también. Bueno, pues esos analistas clínicos, políticos que les voy a presentar, a alguno de ellos me ha costado mucho traerlo, pero por fin lo tenemos aquí. Y estoy hablando de nuestro primer invitado. Qué ganas tenía yo de tener aquí a un influencer de estos de las redes sociales, en donde pues yo no me prodigo demasiado, pero bueno, para eso está nuestro invitado, que además tiene un conocimiento de la política pues vasto y durante muchos años trabajando muy duro. ¿De quién hablo? Mariano Postigo Fernández. Don Mariano, un placer tenerlo aquí. Igualmente. La verdad que ya tenía ganas de volver. Sí, ya era hora, ya me hubiese... No será por llamadas, ¿eh? Eso es cierto. Alguna que otra ha habido, pero bueno. Gracias por estar. Esta es la primera de las sorpresas. Como le decía, junto con él hemos traído también a periodistas, en este caso, hablando de análisis clínicos, hablamos del doctor en psicología política, porque, bueno, detrás de hablar todos los días con políticos, algo de psicología se le tiene que quedar. Y, bueno, pues en ello está este doctor de psicología política, ni más ni menos. Hablamos del director de un gran medio de comunicación, Alicante Press. Tome nota, Alicante Press, un grandísimo sitio para poder estar, y don Joaquín Núñez García Aguilera. Joaquín, bienvenido. Muchas gracias, un placer y cada vez entiendo menos de política, ¿eh? Sí, ¿no? Por eso te digo que psicólogo, más que otra cosa te vamos a hacer psicólogo, porque es lógico y normal que tanta relación con tanto político al final afecte también aquí arriba en la testa. ¿Qué vamos a hacer? A mí también, ustedes lo pueden comprobar desde casa. Volvemos a otro análisis clínico, en este caso más progresista. También es la primera vez que está con nosotros y seguro que nos va a acompañar en más ocasiones, salvo que se arrepienta, cosa que espero que no sea así. Estamos hablando de Pepe Navarrete Tudela. Pepe, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí de invitado. Espero dar un poco la talla del resto de invitados que has traído aquí, que son gente con reconocida capacidad. De casi todos, porque tenemos el último de los invitados. Si hablamos antes de un doctor en psicología, este es en psiquiatría. O sea, es uno de los que se convierte en una eminencia en psiquiatría después de haber sido como paciente. O sea, como paciente ha sido dentro de la psiquiatría, ha desquiciado más de un nervio y 2, pero a mí también, porque entre otras cosas llevo llamándole semanas y semanas y semanas y no me aparecía por aquí. Y hoy he tenido el placer de verle con este nuevo look. Iba a decir tan atractivo, pero todavía don Jesús por ahí no vamos. ¿Cómo está, don Jesús? Te digo todo completo. Fernández López, director de equipo de comunicación. ¿Cómo estás? Eso es, muy bien. Muchas gracias y encantado de volver. O sea que os echaba mucho de menos también a nuestros espectadores y es una alegría muy grande estar aquí de nuevo con vosotros. La verdad es que bueno, el trabajo aprieta mucho y no es fácil, pero sí, con mucho gusto en esta noche de reencuentros, ¿no? Con compañeros, con amigos, con Mariano, con Pepe. En fin, fantástico, incluso contigo. Incluso. Debo confesar que me he tomado la medicación para venir, porque como ya decías que como paciente, digo, bueno, voy a tomarme la medicación y no perdamos la condición de paciente, ¿no? Efectivamente, tú eres uno de los pocos
que ha entendido el electroshock como un buen recordatorio de agenda. Bueno, pero nadie es perfecto, ya lo sabes. Sí. Pues eso está, ya ven ustedes el plantel que tenemos para hacer ese análisis. ¿Y cuál es la forma en la que lo hacemos en este programa? Pues ese paseo por los periódicos, a ver qué dicen con respecto a esto, la Constitución, la salud, cómo va, cómo no va, qué dice nuestro Mariano Rajoy, el Partido Socialista, la quieren reformar, se la quieren cargar entera, no, o no quieren ni tocarla. No lo sé, ahí hay un acuerdo previo, pero ¿será solo por aquel 155? ¿Será porque realmente vamos a reformarla? ¿Qué vamos a tocar? Vamos a ver esos periódicos y qué es lo que dicen. Vamos a ver el primero de ellos. ABC: Rajoy no descarta una reforma de la Constitución si es sensata, entre comillas, y tiene el apoyo de una gran mayoría. Por lo tanto, por aquí parece que esa reforma de la Constitución sería factible según nuestro presidente. Hay una comisión, parece ser, entre el Partido Socialista, Partido Popular, sobre todo Ciudadanos, que también está por la labor, que van a estudiar el qué y el cómo vamos a hacer esta reforma, que ya veremos luego en pedagogía que no es tan fácil. Bien, veamos otro de esos titulares de lo que pasa alrededor de la Constitución nuestra. Dice: el PP reconoce que no quiere reformar la Constitución en profundidad. Y esto hace poco lo dijo el señor Pablo Casado. Aquí a lo mejor resulta que sí que estamos teniendo un poquito más claro exactamente la posición del Partido Popular. Sí, vamos a reformarla siempre que sea sensata, pero muchas ganas parece que no hay. Veamos el siguiente de esos titulares. ¿Por dónde vamos? Rajoy avisa a Sánchez, dice La Verdad, que la reforma de la Constitución no puede premiar a quienes quisieron liquidarla. Y esto tiene que ver con otro punto importante, que es Cataluña, ¿vale? Porque, lógicamente, si al final resulta que Cataluña se ve favorecida, pues a lo mejor compensa algunos movimientos políticos como los que hemos padecido últimamente, ¿no? Veamos también este último de los titulares, no sé si es el último o penúltimo. Están: los expertos juristas planifican una reforma federal de la Constitución, que eran por donde iban los tiros en esta reforma que el Partido Socialista teníamos, ¿vale? Entonces, tenemos estos titulares en principio. Decíamos a ustedes, están ustedes como si estuviesen en una clínica. ¿Qué teníamos aquí? Pues hemos tenido lo que se llama cataluñitis, que a esta cataluñitis se le puede aplicar una medicación, ¿vale? Que lo sepan también nuestros contertulios, que es Federalium 51, ¿vale? Federalium 51 o 17, dependiendo si son provincias o comunidades. La zona, eso es un problema, que también, esto me lo han pasado a mí los servicios médicos de 12TV, La zona del país afectada podría al poco tiempo crear anticuerpos al Federalium 51 y que pida algo más fuerte para paliar los síntomas del proceso. Y entonces eso sería independentium en vena, directamente. Se podría llegar a pasar a esto, pero tiene contraindicaciones: posible rechazo por el resto de órganos del paciente. Esto es lo que me han pasado a mí, esta gente de redacción de 12TV. ¿Están ustedes o no de acuerdo con el planteamiento general de la reforma constitucional? Como son nuevos, voy a empezar con don Jesús, que es el más... iba a decir viejo, pero no sé, quiero decir más antiguo. Qué mala tu presencia, perdón. Qué mala leche tienes. Bueno, aprovechando que arrancamos el puente, que a nosotros ya nos gusta más tratarlo como acueducto, pues efectivamente la Constitución es un tema que lleva no sé cuántos años de los 40 que tiene, ¿no? 39. Bueno, era por redondear, ¿no? Ahora somos cuarentañeros, ¿no? Los de 40 ya no somos cuarentones. Esta vamos a dejarla en cuarentañera, la Constitución, ¿no? Entonces, nuestra Constitución cuarentañera, de sus 40 años que tiene, yo creo que lleva más de la mitad en cuestión. La verdad es que es increíble. Yo hasta donde me alcanza la memoria, está cuestionada hace más de la mitad de su vida. Dicho esto, si hace tanto tiempo que está cuestionada, yo estoy convencido de que necesita una revisión. Yo sí soy de los que creen que necesita la revisión. Creo que no tengo la capacidad jurídica suficiente para establecer si esa revisión puede ser o no muy profunda, pero sí que tengo el juicio, o he leído lo suficiente para decirte, cuando se plantea el federalismo, este país ha demostrado ya, creo yo, en varias ocasiones, que la forma en la que está constituido, en forma de comunidades autónomas, es, digamos que las comunidades tienen una capacidad decisoria mucho más amplia que si fuera una España federal.
Sí. Entonces, en esto no es que lo diga yo porque soy maestro, esto lo dicen los que entienden de la Constitución y los que tienen conocimiento jurídico suficiente para hacer esa valoración. Por lo tanto, yo que soy de los que están muy satisfechos por cómo están las comunidades autónomas, aunque tienen cosas muy mejorables, creo que efectivamente, si la opinión final es, si tantos dicen que debe ser retocada, pues oye, que se le retoque. Yo creo que también es posible que a esta edad es necesario, en fin, hacerle un restyling, ¿no? Decía, la barba, lo otro, no sé qué. Bueno, pues eso, pues cambiamos de chaqueta, nos cambiamos las camisas, nos cambiamos el corte de pelo, a veces lo cambiamos sin querer, porque la naturaleza nos va cambiando el corte de pelo. Dicho eso, oye, pues revisémosla por lo menos, veamos qué es lo que no está funcionando bien o que genera fricciones entre las 17 comunidades autónomas, y a lo mejor es posible entre todos, después de la pelea de gallos, encontrar ese punto de equilibrio en el cual haya la reforma que la Constitución necesita con las incorporaciones que las propias comunidades autónomas necesitan. Entonces, probablemente haya que abrir un poco el foco a ese punto de vista. Muy bien, entonces, un restyling, no estamos hablando de cirugía en profundidad. No me ha gustado tanto lo de cambiar la chaqueta porque estamos hablando de política. No, bueno, pero es una forma de hablar. Es una forma de hablar, pero está salido, ¿eh? Pero, sí, me ha salido, es así. Porque nosotros nos cambiamos las chaquetas. Sí, sí, nosotros periodistas sí. Claro, nosotros, efectivamente. Sí. Algunos otros políticos, algunos, te digo que no. También. Don Mariano, señor influencer, ¿cómo ve usted esta situación? ¿También una reforma en profundidad, un restyling, cirugía, tanatorio, cómo podemos...? Vamos a ver, yo creo que lo has dicho antes al empezar, ¿no? Y es que todo el mundo habla de la Constitución, solamente según los estudios, un 15% sabe de lo que habla y muchos además mienten, ¿no? Con lo cual yo creo que lo principal sería hablar en profundidad de la Constitución. Es decir, parece que cuando están diciendo la reforma constitucional, bueno, es que se está sacando a alguien de la chistera. No, eso existe. Hay un título, el título 10º de la Constitución y 3 artículos, primordialmente el 167 y el 168, que explican detalladamente cómo se debe realizar esta reforma, con lo cual es factible. Es más, el artículo 167 ya se ha hecho uso de él en 2 ocasiones, ¿no? En el año, si no recuerdo mal, 1992 fue la primera de ellas, con motivo de la entrada en la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, y en el año 2011, ¿no? Concretamente también. Por lo tanto, es algo que es factible. Lo que yo pienso es que lo que no se puede utilizar es la reforma constitucional como arma electoral. Yo creo que eso es un peligro, y un peligro grande. Es decir, ¿hay que reformar la Constitución? Bueno, yo, al hilo de lo que decía el compañero, yo creo que hay que hacerle un lifting, es decir, después de 40 años, pues bueno, no está mal, pues bueno, pues estirar de aquí, hacer algún cambio de look, adaptarse a la sociedad actual en algunos de esos puntos. Hay uno muy concreto y creo que en ese existe una mayoría absoluta, y es en el título segundo, en el de la corona, que hay un artículo en la prevalencia del varón sobre la mujer en la corona. Bueno, pues que en ese está todo el mundo de acuerdo, y que inclusive ya en su día pues se hablaba de una cierta inconstitucionalidad con el propio artículo 14 de la Constitución, de que todos somos iguales ante la ley. Bien, entremos, hablemos de ese y de otros temas de los que haya que hablar. Pero indudablemente lo que no podemos hacer es demagogia, ¿no? Lo que no se puede hacer es intentar hacer un trasplante a la Constitución, en este caso, desde mi punto de vista, aprovechando un momento electoral en el que todos quieren sacar un rédito en los votos, ¿no? Por eso yo, vamos, normal que lo diga, y además a alguien le puedo hacer obvio, me parece muy acertadas, en este caso, las palabras de Mariano Rajoy, que también Cristina Cifuentes las ha dicho en Madrid, que si hay que reformar la Constitución, se reforma. Con una comisión, que creo que era la que planteaba el Partido Socialista, una comisión que se estudien aquellos puntos que se puedan cambiar y los que va a existir mayoría, porque no debemos olvidar que además con la situación ahora mismo del Congreso de los Diputados y con la mayoría que exige para esa reforma en profundidad, concretamente del título segundo o del título preliminar, que sería necesaria, harían falta 2/3 partes de los votos. Estamos hablando de cerca de 250 votos que ni los tiene el Partido Popular, ni los tiene el Partido Socialista, ni los tiene la suma del Partido Popular ni del Partido Socialista. Debería integrarse 1/3 parte. Difícilmente veo yo que se pueda integrar Podemos cuando lo que dice es que la Constitución está muerta. Entonces, evidentemente, es difícil que se integre en esa reforma. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ¿se ha de reformar? Sí, hay que hacerlo un listing también, pero no hagamos demagogia con la reforma constitucional. Me has hecho un spoiler, porque yo no estoy a vosotros en lo que es el guión total, pero ustedes verán ahora después parte de esa explicación que también ha hecho Mariano. Qué bien traer a gente de este nivel. Bueno, pues lo veremos en pantalla, en esa pedagogía política que a nosotros nos gusta hacer, y que bueno, pues le vamos a explicar a ustedes si es esto tan fácil de reformar la Constitución que tanto está en la boca. Don Joaquín, políticamente hay una aptitud con C y con P,
actitud y aptitud para esa reforma según la visión de un periodista? Yo haría dos reflexiones en principio. Como decía Mariano y también ha comentado Jesús, y tú has dicho en la introducción, más que reformar la Constitución en principio, habría que explicar la Constitución. Quiero decir, hay muy poca gente, la población ha ido creciendo, la gente que ahora tiene 20 años no ha vivido el proceso de la transición, no conoce la Constitución en profundidad como la conocía la gente que la vivió más en primera mano. Entonces yo creo que habría que hacer un poco de pedagogía de qué es la Constitución, de la importancia que tiene la Carta Magna y de la importancia que tiene el no saltarse la Constitución, el no agredir la Constitución, que es lo que ha pasado estos últimos meses. Y por otra parte también haría otra reflexión de por qué queremos cambiar la Constitución, quién tiene interés en cambiar la Constitución y en qué sentido queremos cambiar la Constitución. Porque parece que cambiar la Constitución sea, digamos, hacer lo que quiere el secesionismo catalán, es decir, o un Estado federalista, como está diciendo el Partido Socialista, pero a lo mejor podemos cambiar la Constitución en el sentido contrario, en quitar competencias a las autonomías, por ejemplo. A raíz del proceso catalán está surgiendo cada vez con más fuerza una opinión de que el Estado de las autonomías hay determinadas competencias que las podría volver a asumir el Estado. También nos podríamos plantear la reforma de la Constitución en este sentido. Reducir las competencias de las administraciones autonómicas y volver a la centralización. Claro, alguno pensará que esto es un auténtico disparate en este momento de la película plantear eso, que parece que es lo contrario a lo que vamos. Pero tenemos que tener cuidado. A raíz del proceso independentista catalán, lo que no podemos hacer es caer en la tentación de aumentar o de dar los privilegios a determinadas comunidades autónomas por el simple hecho de que la gente allí está descontenta. Tendremos que decidirlo todos. Y como decía Mariano, modificar la Constitución es muy complicado en el Parlamento, es muy complicado, requiere de una mayoría que ahora no se da y que yo creo que no se va a dar en muchos años en España. Lo explicaremos, como voy tomando nota de todo el mundo, que vas aportando, él ha hablado de pedagogía, ha hablado de los artículos de la Constitución, todo eso lo vamos a ver ahora. Don José, Pepe, vamos a ver, ¿el federalismo como principal cuestión por culpa de Cataluña o hay más cosas que reformar en la Constitución, según tu opinión? No, el problema realmente, si lo centramos en Cataluña, estamos equivocándonos todos, no solo, vamos a ver, no solo los que vayan a formar parte de la Comisión Constitucional. Realmente, si creemos que la Constitución deba de durar otros 40 años más, que yo creo que debería ser el objetivo de todos, lo que sí que tendremos es que profundizar en aquellas cosas donde realmente la Constitución no está sirviendo. ¿Y dónde no está sirviendo? Pues no está sirviendo fundamentalmente en el título octavo. El título octavo se ha quedado como una norma que era en su día transitoria, ahí hablábamos de las que podían llegar a ser autonomías. De hecho, la Constitución no obliga a que las regiones o nacionalidades históricas se convirtieran en autonomías, dejaba una especie de campo libre para que cada uno, según sus necesidades, llegara o no a un estado de autonomía tal. ¿Qué pasa? Que después llegó el café para todos, que eso es posterior a la propia Constitución, y ahí nos metimos todos en el jaleo de que si tú tienes sanidad, yo también la quiero tener, tenga o no medios para poderla dar adecuadamente a mis ciudadanos. Quizás eso es lo que nos está llevando a un conflicto que realmente tiene que ver mucho más con la financiación propia de las comunidades autónomas que con la propia organización constitucional de lo que es en sí la organización territorial. Y a su vez tampoco tenemos los mecanismos formales necesarios para que estos conflictos interterritoriales estén bien resueltos sin necesidad de utilizar pues mayorías simples como han podido pasar pues, con las determinadas leyes orgánicas y demás que han venido a armonizar. Entonces quiero decir, hemos perdido realmente un tiempo maravilloso en poder ir organizando un Estado federal, comillas, que es en el que se basa también nuestra Constitución. Nuestra Constitución no deja de ser una copia latina de la Constitución alemana, donde aparecen dos grandes centros de poder parlamentario, que es el Congreso y el Bundestag y el Bundesrat, y nosotros el Bundestag sí que lo tenemos, pero el Bundesrat no lo tenemos. Entonces, todo eso ha generado toda una serie de incongruencias que realmente
sí que deberíamos y no por el tema de Cataluña, este debate, aunque no hubiera habido nada que ver con Cataluña en estos momentos, también se tendría que haber hecho, y seguramente mucho antes, y a lo mejor no hubiéramos llegado donde estamos. Entonces, quizás lo que sí que ha sido muy cómodo por parte tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, dejar que las cosas pues siguieran su curso. Y ha llegado un momento en el que realmente el curso al que vamos es muy malo si no afrontamos realmente con ganas una buena reforma constitucional. Pues en ello estamos. Vamos a ver, reforma constitucional, se lo dicen, se lo cuentan. Lo han insistido sin saberlo, nuestros contertulios, que fíjense el nivelón que tenemos. A mí me hacen repetir lo del Bundestag, ¿no has visto? No me sale. En cambio, a ellos sí les sale este tipo de cosas. Bueno, pues vamos a ver la reforma constitucional, tanto que le están contando a ustedes reforma constitucional. Vamos a explicarles a ustedes, vamos a hacerles más inteligentes, aunque a pesar de algunos no les interese que el pueblo sea más inteligente, nosotros sí, somos muy cabezones aquí en Tiempo Nuevo, y le vamos a hacer a ustedes más inteligentes explicándole cómo se hace una reforma constitucional en este nuestro querido país. Y les vamos a explicar algunos detalles importantes. Empezamos a verlo en la pantalla. Lo primero, ¿quién puede proponer la reforma, la tan cacareada reforma de la Constitución? Pues el Gobierno, el Congreso de los Diputados, una quinta parte de los diputados, otros grupos parlamentarios, en el Senado 50 senadores que pertenezcan a distintos grupos parlamentarios y los parlamentos de las comunidades autónomas. Se excluye la iniciativa legislativa popular en la reforma. Iniciativa legislativa popular es que nos pongamos todos a hacer firmas y llevar allí la reforma constitucional, ¿vale? Estos son los que pueden hacerlo. Lo tenemos más o menos claro. ¿Qué se puede cambiar en la Constitución? ¿Podemos cambiar todo, parte, alguna cosa? Todo, absolutamente todo se puede cambiar. La corona, el modelo territorial, la bandera, la camiseta de la selección española. No, eso no estaba. Pero bueno, en principio todo. Solo algunas tienen, Francia e Italia, no permiten, por ejemplo, reformar la condición de república. Por lo tanto, todo. Muy bien. ¿Quién? ¿Qué? Pues todo. Vamos a ver la siguiente de las cuestiones. ¿Cuáles son esos mecanismos para reformar la Constitución? Pues mire, tenemos dos procedimientos. El procedimiento del agravado y el ordinario. El agravado pues, se llama así pues, porque afecta a partes más que se consideran más importantes de la Constitución, y el ordinario pues a todo lo demás. ¿Qué son partes importantes de la Constitución? El título preliminar, que es el inicio, donde están las bases de nuestro sistema político e institucional, pues donde se nos habla de que somos un Estado social y democrático de derecho. Seguro que esto lo han escuchado muchas veces. Que somos una monarquía parlamentaria, si alguien quiere ser república, pues todo este tipo de cosas, y los derechos fundamentales, parte de la corona, y también la posibilidad de una reforma total de la Constitución. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento, el agravado, el que afecta a las partes principales? Pues fíjense ustedes, tomen nota porque esto no es nada fácil. Debate de la totalidad sobre la decisión a ejecutar en el Pleno y en el del Congreso y Senado. Decisión de 2/3 partes, el agravado, ¿vale? 233 diputados, lo que decía Mariano, la cantidad, y que decía también Joaquín, la dificultad. Y 177 senadores. Disolución, ¿vale? Ya lo han discutido, disolución de las cámaras, y se convocan elecciones con cortes constituyentes. Vale, nos hemos ido ya a las elecciones. Debate después de totalidad sobre la decisión a efectuar. Elaboración y debate de un proyecto. Se vuelve a votar otra vez 2/3 partes de ambas cámaras. Y luego, obligatoriamente, cuando es el agravado, a referéndum para que los votemos todos y cada uno de nosotros. Este es el procedimiento y afecta a muchas de las partes principales de las que hablábamos antes, como la corona, incluso esa sucesión y demás. ¿Cómo se lleva el procedimiento? El procedimiento es el ordinario, ¿vale? Pues también se necesitan menos, pero es un procedimiento complicado. Ahí lo tienen ustedes, discusión en el Congreso, aprobación por 3/5, 210, recuerden, los otros eran 233, 210, 180 senadores. Se tiene que hacer una comisión mixta si no son los mismos textos en el Congreso y en el Senado, aprobación por 3/5 partes, y fracasa el proyecto pues si el texto es rechazado o si la comisión no llega a un acuerdo, y hay posibilidad, no obligación, de referéndum si lo piden 35 diputados o 26 senadores. Vamos a ver, porque esto al final
Parece muy improbable que todo esto pase, o sí, o esto, la reforma constitucional, parece que se meten allí en el Congreso y salen ya reformada la Constitución, ¿no? La Constitución tiene un mecanismo perfectamente explicitado para que nunca pueda ser reformado. Tal y como se explica aquí. Tal y como se explica aquí, es decir, hay un mecanismo por el cual a sí misma se impide prácticamente ser reformada. Dicho eso, hemos comentado todo el estado actual del reparto de poderes políticos, que tal y como está, se hace casi imposible acometer, no digo yo una reforma en profundidad, ni siquiera el restyling, ¿no?, que creo que decía Mariano, o la forma federalista de la que hablaba Pepe, ¿no? Es decir, yo creo que precisamente por lo variopinto de las cámaras que tenemos en este momento, visto desde una óptica muy democrática, este debería de ser el momento en el que se acometa el cambio, puesto que nunca va a haber una representación tan transversal de la sociedad en las cámaras de representación política. Yo creo que nunca ha habido tanta representación como ahora, ¿no? Porque si antes era PP y PSOE, un poquito el Partido Comunista, hablo de hace muchos años, y alguna fuerza como algunos de los verdes, el PNV. Bueno, los nacionalistas, y eso siempre han estado ahí. Pero ahora siguen estando estos, pero hay otras fuerzas, ha entrado Ciudadanos, ¿qué tal? Ha entrado Podemos, es decir, oye, desde el punto de vista del foco democrático, parece que sería un momento ideológicamente idóneo para acometer una reforma, pero claro, no se pone de acuerdo ni Dios. Dicho eso, también es verdad que está la otra cuestión que es el tema económico, del que más o menos todos habéis hablado. Sí. Al final, la reforma constitucional, ¿qué va a ser? Pues va a ser primero, si la hay, va a ser primero, aunque no lo diga nadie, un acuerdo económico. Seguro. Primero. Y luego van a venir los flecos ideológicos, que a mí me parecen también importantes. Pero cuando llegue el acuerdo económico, mi pueblo dirían, cuando nos entendamos en las perras, verás como todo lo demás va más rodado. Porque ahora todo el mundo habla de cambiar la Constitución, que es algo casi impracticable, pero todo el mundo habla, incluso aquellos que no hablaban, de los problemas de financiación. Ha dicho uno en Cataluña que quiere ser presidente, concretamente Iceta. Oye, mira a ver si me quitas algo de lo que debemos, y hasta los que no hablaban nunca de los temas de financiación se han puesto las greñas para arriba, se han puesto los pelos de punta y han sacado las uñas como Lobezno, ¿no? Las uñas de Lobezno, sí, los leído, y tal, y está todo el mundo, los de su partido, los del otro partido, o sea, se van a matar entre ellos. Porque al final todo es una cuestión de dinero, porque también la Constitución, en los términos de representación, también tiene mucho que ver el tema económico. Si estamos hablando siempre de lo mismo. Yo De habas contadas. estaba comentando, yo me sumo totalmente a lo que has dicho y añadiría algo más, si me lo permites, el oportunismo político. Es decir, mejor momento que ahora, y coincido plenamente contigo, para una reforma constitucional, sobre todo porque yo recuerdo cuando empezaba a estudiar la Constitución hace bastantes años. No lo digas. No. Pues No lo concretes, no concretes, nos vas a sacar porque los seguramente estudiabais conmigo también. Seguramente. Se hablaba de las características de la Constitución, ¿no? Y entre una de ellas estaba rígida. Cuando tenías que explicar, ¿y por qué se dice que la Constitución es rígida? Dice, porque existe un procedimiento para su modificación, pero ese procedimiento es complicado. Ha conseguido ser más lenta que la Real Academia aprobando palabras. Adriano. Es una cosa... Entonces, claro, ¿por qué? Como bien decías antes, pues seguramente porque ni PP ni PSOE en los momentos que tenían la mayoría necesaria con una mayor facilidad se lo plantearon. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque no era necesario, o a lo mejor, bueno, cuando ha sido necesario, insisto, seamos realistas, el procedimiento ordinario ya se ha realizado 2 veces, que además no hubo que realizar referéndum porque esa décima parte a la que te hacías eco en la explicación didáctica no lo consideraron necesario, entonces no se tuvo por qué hacer el referéndum. Por lo tanto, ¿es factible la ordinaria? Sí. Lo que pasa es que aquí ya estamos entrando en algo más. Estamos entrando en algo más en aquellas partes de la Constitución más protegidas por la propia Constitución. Importante lo que habéis dicho, es decir, una Constitución que además no está blindada como otras constituciones europeas, a las que algunos además utilizan como de enseña. Dicen, no, es que nosotros, esta es la que nos gusta. Fíjese en esto, fíjese pues en vaya esto. tela, pues vaya tela, porque aquí, por ejemplo, no podríamos cambiar la monarquía parlamentaria en la vida, eso que lo están diciendo, porque la república está garantizada en esas constituciones. Dicho esto, si se llega a un acuerdo para reformar la Constitución, como parece ser que se ha llegado, yo creo que habrá que bautizarlo como el de las renuncias, el acuerdo de las renuncias. ¿Por qué? Porque todos los partidos políticos, en mayor o menor medida, en sus programas electorales, han hablado de la reforma constitucional.
algunos con mayor empeño, quieren quitar el Senado, quitar las diputaciones provinciales, modificar el Consejo General del Poder Judicial y la designación, etcétera. Entonces, claro, cuando se siente uno a la mesa, pues tiene que sentarse y quiere llegar a un acuerdo, evidentemente tiene que renunciar a algo. Es decir, si al final lo que se pretende es que PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, claro, todos digan, no, es que yo esto es irrenunciable, evidentemente no se va a llegar a ese acuerdo por las mayorías que se exigen. A partir de ahí, yo considero, y eso es una opinión mía personal como Mariano, considero que sería un error que la modificación de la Constitución, la reforma de la Constitución española, estuviera basada en cuotas económicas. Creo que eso sería un problema. Que a lo mejor, no voy a decir que posiblemente, que a lo mejor al final se llega a esos acuerdos y es los que algunos ya están dejando vislumbrar, y es cuando a mí me da más miedo me da, porque al final lo malo no es lo que sabe, sino lo que no conoce. Es decir, si finalmente va a ser en condonaciones de deudas para todos, al final ¿quiénes perdemos? Todos. Unos más que otros, pero perdemos todos. Por lo tanto, yo creo que debía ser una reforma constitucional, pero libres de ataduras, es decir, en aquellos aspectos que de verdad consideremos, pues bueno, vamos a quitar esta arruguita, vamos a quitar esta arruga, vamos a modificar esto, vamos a levantar el párpado, vamos a no sé qué, pero claro, no como algunos que lo que están diciendo es que está muerta, y entonces directamente hay que cambiarla al 100%. Decía Joaquín, antes de que PPD se ponían también, eso requiere actitudes, como decíamos. ¿Tú ves a todo el mundo por igual? ¿Los ves con la misma gana de reformar o alguno va más empujado que otro? Fíjate que yo veo incluso que más que reforma de la Constitución, hay algún partido que quiere liquidar la Constitución, demoler la Constitución, y se está hablando de reforma de la Constitución y no se está diciendo bien a las claras lo que quieren. Y hablo de Podemos, evidentemente. Hay gente en Podemos que quiere liquidar la Constitución, quiere liquidar el Estado actual de Derecho en España. Y se está hablando de reforma de la Constitución, bueno, pues una manera de encubrir sus pretensiones, que yo creo que son evidentes. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿y si no hubiera que reformar la Constitución? Quiero decir, cuando se reforma una Constitución, se reforma no para un punto concreto, específico, porque no merece la pena. Se reforma para algo importante. ¿Vosotros creéis que realmente en España el ciudadano de Cuenca, de Burgos, de Alicante, de Valdepeñas, creéis que tiene una necesidad de que se reforme la Constitución? A lo mejor lo que necesita el ciudadano de Cuenca, de Valencia, de Alicante, es que se establezca un sistema de financiación autonómico más justo. Y ahí sí que podemos reformarlo. Pero la Constitución... Ya estamos. A lo mejor para eso sí que es necesario. Ya estamos con la burra en el trigo. Sí. Claro, si es que a lo mejor para eso sí que es necesario reformarla. Ese es el problema. No podemos mantener, por ejemplo, el cupo vasco en una Constitución que realmente viene incluso de tiempos de Franco, vamos a ver. Es una Constitución democrática que asume acuerdos políticos y que provoca comportamientos chantajistas en el Congreso de los Diputados, claro, con los diputados del PNV. Efectivamente. Vamos a ver, vamos a llamar las cosas claras. Eso es un chantaje que se hace en el Congreso de los Diputados anualmente. ¿Alguien de vosotros conoce cuáles han sido los métodos de cálculo de la liquidación del cupo vasco actual? No, y nadie lo pregunta tampoco. Lo estabas diciendo tú, yo lo he dicho yo antes. Es que es imposible que un país pueda funcionar así. Eso se sepa. Pero bueno, como al final, ¿ves cómo al final a lo que vamos todos? Es que al final, es que a mí me parece muy triste. O sea, que al final estemos hablando de esto, yo creo que efectivamente, yo creo que estamos todos apuntándolo un poco sin querer decirlo, ¿no? Pero sin querer decirlo, no, sin decirlo, que es decir, negociemos el dinero por un lado y negociemos la Constitución por otro, que tú decías, en el momento se una o en el momento vinculemos la reforma constitucional a la reforma económica, probablemente parte de un error, con lo cual al final acaba todo en un error, ¿no? Esto es como cuando en clases de física, de matemáticas, te cometías un pequeño error con un signo, ¿no? Un negativo, un positivo, un negativo. Al final da igual dónde llegaras, porque como al principio habías cometido un error en la primera operación, todas las demás estaban mal, ¿no? Claro, y es que el problema de fondo tiene que ver con los servicios que se prestan por parte de las comunidades. Claro, es que en las comunidades autónomas establece la Constitución ciertas cesiones en las que son deficitarias. Claro. Entonces, es que de verdad que el problema, yo creo que todos somos conscientes de que es muy complejo, hasta los que no se han leído la Constitución. Pero, si me permites, un matiz, y lo ha dicho antes Joaquín, es decir, es que a lo mejor algunas de las concesiones que hacía la Constitución española hace 39 años en su elaboración a esas comunidades autónomas, 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autonómicas, no nos olvidemos de Ceuta y Melilla, que en su momento algunas ni existían y se le daba la potestad, bueno, pues si existieran o existiesen, porque sí que estaban las históricas, como era el País Vasco, como era Cataluña o como era Galicia, ¿no? Pero bueno, luego las otras se fueron sumando, la Comunidad Valenciana, etcétera y tal. Es que a lo mejor esa reforma constitucional lo que tiene que venir a decir es,
vamos a establecer reglas para todos. Vamos a ver cuáles son las competencias exclusivas del Estado que a lo mejor no se pueden delegar. Ahora está muy de moda el adoctrinamiento en Cataluña, ¿no? Y en ocasiones también aquí en la Comunidad Valenciana, aunque todo el mundo dice que existe, pero algunos dicen que no existe, ¿no? Y se está viendo en determinadas actuaciones. Claro, al final, es que a lo mejor esa libertad que los que quieren cargarse la Constitución dicen, pues chocolate para todos, venga, venga, aquí... Mariano, a lo mejor es para atrás, ¿eh? Mariano, para atrás ni para tomar impulso. Pues esa será todo el que le han soltado una posibilidad de gestionar algo no quiere soltar la gestión. Lo que quiere es que se la pagues. Pero esa va a ser la responsabilidad. Claro. Lo que quiere es que le dotes de los recursos suficientes para seguir manteniéndola. Pero alguien le dice, oiga, usted le quito la educación y no se preocupe, ya no tiene usted que ocupar. Y dice, no, yo no quiero que usted me quite la educación. Lo que quiero es que me dé el dinero para seguir. Ahí está, que me dé el dinero. Es que a lo mejor no habría que dar el dinero. Ya, pero después de 40 años, vamos a ver, la Constitución se establece desde un punto de vista de un país absolutamente centralizado, como no podía ser de otra manera. Y de pronto esa Constitución trata de poner en marcha 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, para que parezca que, bueno, para que parezca y para que lo sea, ¿no? Para que, bueno, vamos a intentar que esto ruede, ¿no? Entre todos, empujamos todos un poquito, venga, el dinero para aquí, dinero para allí, dinero para allá. Pero es que, mira, los cambios sociológicos, los cambios de población, los incrementos de población y a su vez de despoblación que han sufrido ciertas comunidades. Es decir, vuelvo a la frase de antes que te decía, es decir, la Constitución es más lenta que la Academia, la Real Academia Española, que va introduciendo una palabra nueva. Que yo me acuerdo que ya era bastante mayor cuando introdujeron la palabra gilipollas, que la llevábamos diciendo en este país 100 años. Y sin embargo tardaron no sé cuántos siglos los décadas. Y practicando los siglos. Practicándolo, te digo que llevamos diciéndola, hasta mi abuelo la decía, que tenía 90 años, ¿no? O sea, cuando salió en la televisión decía, ese gilipollas. O sea, y sin embargo la Academia no lo había reconocido todavía. Trato de decir con esto de verdad que es que yo creo que los momentos históricos en los que nace y en los que estamos, este país ha subido tal transformación que efectivamente la lentitud, yo creo que legislativa que sufrimos, vamos a tardar muchísimo. Yo de verdad es que es más, no sé ni por dónde habría que empezar. Yo no soy capaz de atreverme. Pues yo creo que ahí es importante la comisión que se ha creado. Claro. Es decir, ¿qué queremos y qué se puede en este momento también? Porque si la solución es más dinero para todas las comunidades autónomas. ¿No te preocupa que esa comisión tenga un carácter más político, partidista, que un carácter efectivo, práctico de sacarlo adelante? Y lo digo tanto por el proponente como por los que se suman. O sea, de verdad que no quiero decir con esto que no, es que como la propone el PSOE, yo creo que es más un efecto óptico. No, si lo digo igual por los que la proponen que porque se suma el PP o Ciudadanos o el otro. O sea, es que yo veo tanto postureo en los partidos políticos con lo que está pasando en Cataluña, con que en España falta un año y poco para las siguientes elecciones. O sea, estamos en un momento otra vez tan... Claro, eso no lo puedes evitar. Claro. Y si podemos hacer la apuesta que dice de no estar en la... Es evidente por cuestiones puramente electorales, ya está. Ya le hubiera gustado a Podemos estar en la comisión si no hubieran elecciones seguramente y haber podido aportar a lo mejor alguna idea. El problema es que tampoco hay muchas ideas que aportar, es la verdad, pero bueno, al margen de eso, electoralmente no le interesa y por eso no va a estar. Pero el problema es que si no abordamos ya con seriedad el cambio de determinadas cosas de la Constitución, sí que vamos a tener problemas reales, no solo con Cataluña. Aquí en la Comunidad Valenciana la infrafinanciación es evidente. Claro, debemos 40.000 millones de euros. Pero Pepe, ¿es necesario la reforma constitucional para pues quizás afrontar quizás sí, algo así? Porque de otra manera está claro que no. Hombre, estamos esperando hace 2 años que se cambie el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Pero sin modificar la Constitución se podría hacer. Quizás se podría hacer si hubiera voluntad política, pero cuando la voluntad política es la que es y decidimos que mejor pagar el cupo vasco porque me va a votar los presupuestos, que vamos a abordar realmente los problemas de infraestructura de otras comunidades autónomas con más población y con quizás más derechos para poder obtener mayores recursos, pues entonces sí que estamos hablando. Y eso nos vale por igual para los dos partidos, para el PP y para el PSOE. También el PSOE se dejó, igual que el PP, también se dejó llevar así, cogidito entre algodones, por los catalanes. Los dos, ambos lo hicieron. Es que, claro, los dos, y los dos por los vascos, se han dejado llevar entre algodones por los vascos. Los vascos han atenazado, ¿cómo era aquello? La tiranía de las minorías. De las minorías. Era la tiranía de las minorías, que es una cosa tremenda.
Sí. De todas maneras, si me permites decir que el problema de la infrafinanciación en la Comunidad Valenciana no es un problema que venga de hace 2 años. No, claro. Es un problema que Es un problema de 1.500 millones de euros anuales en los últimos 20 años. Y ahora hay una propuesta de sentarse a hablar sobre la financiación en la Comunidad Valenciana. Yo creo que no tenemos que circunscribir la reforma constitucional a determinadas comunidades autónomas y a determinados hechos políticos como pueden ser las elecciones de Cataluña, que lo están usando algunos partidos. Hay que ponerlas políticos. largas, Mariano. Tienes razón. Efectivamente, es decir, hay que mirar la reforma constitucional en qué es necesario, que no es necesario para dar más cancha, que a lo mejor en algunos aspectos, insisto, hay que recortar, y desde luego de renuncias en el sentido de que no podemos ir a un acuerdo de máximos. Tenemos que empezar por un acuerdo de mínimos e intentar llegar al consenso que se pueda, que si en el año 1978, en unas condiciones sociopolíticas mucho más difíciles que en la actualidad, se llegó a ese consenso, se puede llegar perfectamente en el 2017. Yo creo en ese sentido, José, que es un buen momento para que, en virtud de la amplia representación parlamentaria, se elija un buen comité de personas. Ahora se llama esto de comité de sabios, ¿no? Incluso no vinculado a ningún partido político, sino al conocimiento de la propia Constitución, de la propia legislación española, para ponerles ahí, oigan, siéntense como los tribunales estos, como los jurados cuando los jurados, ¿no?, cuando tienen que decidir sobre la condena a un reo, ¿no? Pues igual, oigan, siéntense ustedes, tienen 2 años, y da igual si son ustedes de izquierda, de derecha, ustedes son personas perfectamente preparadas que las conocen, consensuadas por todos los partidos, incluido Podemos, que algún jurista conocerá, oiga, que les sienten 12, 15, 20 personas que las sienten y dentro de 2 años que les digan, esto es lo que nosotros creemos que hay que reformar, y de esta manera. Y así que no digan, no es que ha sido el PP, no es que ha sido el PSOE, no, todos. Bueno, yo por mi parte me preocupa una cosilla que ha sobrevolado esta conversación, que es el hecho de que haya subtítulos en esas conversaciones entre la reforma constitucional que no se nos digan claramente, ¿no? Y que abajo de reformemos la corona y demás haya que hay de lo mío, ¿no? Pero que nadie nos lo cuente de la parte económica, que sea una reforma, como si bien se está diciendo, fundamentada, política y con necesidad, porque si no, fíjense ustedes el proceso tan complicado que hay. Por cierto, que en ello tienen que renunciar los diputados a su puesto de trabajo e irse a elecciones, cosa que a mí me chirría un poquillo, pero bueno, la cuestión puede llegar a pasar, pero que sea para algo. Si hay que ir, se va, pero y para nada es tontería, que decía aquel, ¿no? Vamos a seguir avanzando, vamos a avanzar, porque a mí me gustaría, aquí se está dejando grabado qué es lo que pasa en Alicante, qué es lo que va a pasar en Alicante, porque es muy complicado en el ayuntamiento, y si no pasamos por el siguiente de los pasos no voy a poder llegar a dejar esa impronta grabada de nuestros contertulios para yo después recordarlo y a veces reírme, depende de cada uno de los comentarios que se dicen aquí, pero siempre dejan alguno que a lo mejor hasta funcionará y será el adecuado. Pero vamos a pasar por un titular, solo un titular de lo que es la realidad política. Saben que le damos mucho más y estamos hablando, como no, del titular de hoy, que quiero que me digan mis contertulios rápidamente, por favor, en este caso, lo más escueto posible. ¿Qué opináis de esto? Hemos cogido El Mundo, pero todo el mundo estaba diciendo lo mismo, ¿eh? Junqueras, Ford y los Jordi seguirán presos por su ejercicio de la violencia en la rebelión, según el magistrado del Tribunal Supremo. Por lo tanto, ellos pensaban que para afuera, con 100.000 euros los demás sí que pueden salir, 6 de los conseller. Pero ellos, bueno, pues parece que hay argumentos legales, ¿no? Esto lo que hace es bajar un poco del carro esos argumentos que decían todo esto es política, ¿no? Los jueces parece que están aplicando, señores, pues la normativa, las normas más o menos desde el punto de vista legal y no político. Al que está reconociendo delante de los jueces, yo acato el 155 y voy a hacer las cosas tal y como son, perfecto, y a quien dice, bueno, yo no contesto al fiscal y demás, le aplico lo que es la norma legal. ¿Qué opinan ustedes, don Joaquín? ¿Qué opinas de esta noticia? ¿Buena, mala, regular? ¿Cómo la analizas? Que la decisión del juez de esta mañana ha dejado un poco con el pie cambiado a los independentistas, porque llevábamos días escuchando que el juez iba a decretar la salida en libertad bajo fianza de todos ellos y no ha sido así. Yo diría que hay que respetar las decisiones judiciales y quien tiene los argumentos es el juez, quien ha escuchado a las partes. La Fiscalía lo tiene muy claro. Hay que respetar tanto en el caso de a los que ha dejado en libertad como en el caso de los que mantiene en prisión. Tiene los argumentos y tiene todas las opiniones. Pero hay que analizar estas horas, estos días, hay que analizar qué es lo que ha pasado con los independentistas, porque pensaban que todos iban a ir fuera
y no ha sido así. Y también hay que ver las consecuencias que tiene de cara a la campaña electoral. Pues no es lo mismo que estén fuera que estén en prisión. Y en el caso de que continúen en prisión cuando se celebren las elecciones, cosa bastante probable, y sean elegidos cargos electos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Podrán ir al Parlamento? ¿No podrán ir? Dependerá del juez. Te puedo decir que hasta que no sea, desde el punto de vista que haya una condena o que haya algún tipo de sentencia o auto que determine algún tipo de inhabilitación, podrán y tendrán todo el derecho de hacerlo, porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, que es otro tema que hemos hablado muchas veces aquí, que hay gente que ha sido imputada y luego, o investigada en este caso, y luego absuelta. Una de las posiciones, don José, Pepe, ¿cómo ves tú esta posición ahora mismo, esta decisión en este momento? Porque incluso se decía que cuando los metieron le daba vidilla al independentismo. Siempre, la martirización siempre es un activo en cualquier tipo de movimiento de este tipo. Pero claro, también dejarlos sueltos sin razones jurídicas de peso, también los conviertes en héroes. Quiero decir que o los martirizas o los conviertes en héroes. Al final lo que tienes que mirar son los hechos, juzgarlos y en buena ley pues decidir qué es lo que tienes que hacer en base a hechos bueno, no, en este caso no es una sentencia, es un auto, pero los hechos probados que tiene en manos el juez. Cuando el juez habla de que el señor Junqueras y el señor Ford han cometido actos de violencia, es porque tiene pruebas fehacientes de que así ha sido, cosa que nosotros, que somos unos meros opinadores, pues seguramente no las tenemos. Que en buena lid a mí me hubiera gustado, y te lo digo en serio, que hubieran salido, pues sí, porque creo que normaliza las elecciones del 21D y además permite, en fin, que entren en la batalla y que expliquen sus ideas como deberían de haberlo hecho el señor Puigdemont, que está en Bruselas, que no lo ha hecho. Y yo creo que lo hacen francés todos los días. Sí, bueno, lo que hace algunos varias veces. No, pero aquí, a pie de calle, a donde tiene que hacerlo, ¿no? En el mercado del Born o en Castelldefels, que vaya y que explique realmente qué es lo que quiere de su país y por qué ha hecho lo que ha hecho. A mí me hubiera gustado que estuviera aquí, y a mí también me hubiera gustado que el señor Junqueras lo explicara a sus conciudadanos. Pues mira, yo creo que si en estos años no lo han conseguido explicar, han acabado con sus huesos en la cárcel, de los que yo no me alegro, porque yo no le deseo que vaya a la cárcel. Por eso lo digo. O sea, y no creo que esto sea bueno ni para el sistema, ni que esto le insufle oxígeno, ni que sirva para gran cosa, más allá de para radicalizar a los que ya están todavía más, a los que no lo están tal vez un poco más, y al final yo creo que esto contribuye a la ceremonia del cabreo, de ponerse todo el mundo de mala leche. Ahora, oye, ¿tú crees que mañana no va a haber gente de mala leche diciendo ¿y por qué sueltan a ese o a esos y no sueltan a los otros? Pues yo creo que tendrían que estar todos en la cárcel, que sigan, no están todos por lo mismo. Es decir, al final estas cosas admiten mucha lectura. Yo en todo caso doy por bueno siempre y en todo caso los criterios de los jueces. No tengo absolutamente ninguna duda. Me pasa igual con los árbitros de fútbol, ¿eh? O sea, creo que es lo que tiene que ser incluso cuando fallan. Porque al final alguien tiene que arbitrar. Se intenta acertar. Bueno, tal vez el fútbol es muy interpretable, no nos sirve como ejemplo. Pero en este caso es que, efectivamente, decías tú y decía Pepe, es que si los tienen en la cárcel, a unos sí y a otros no, es porque hay hechos probados, al menos indiciariamente, con lo cual le permiten, desde el punto de vista jurídico, establecer en un auto que no salen de la cárcel. Y es un auto recurrible, a su vez, quiero decir, que por también supuesto, habrá, además, si hay un sistema garantista desde el punto de vista legal en el mundo, es el español. Tan garantista, salvo para Puigdemont. Bueno, incluso para él, que se ha ido a 1000 kilómetros, pero vamos, está a un salto en coche o a medio salto en un avión, en un país de la Unión Europea, en el mismo corazón de la Unión Europea, de la que España forma parte, de que se lo traiga. O sea que, fíjate si el sistema es garantista. El día 14 resuelve el juez. Bueno, sí, pero todavía tiene la posibilidad de alargarse. Tiene. El pavo se lo come en Bruselas tranquilamente y sin problema. Va a recurrir hasta el 15 de enero. O sea, si me permites, quería hacer una reflexión. Es decir, 30 segundos pasamos a una cosa que me gustaría que puede llegar la sociedad catalana a valorar? Porque yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, respeto las decisiones judiciales, me parece súper correcto, porque debe estar fundamentado, es decir, yo no soy juez ni soy magistrado, y por lo tanto tenemos que respetar o poner nuestra confianza, igual que se pone en un partido de fútbol, por el símil que has puesto en el árbitro, que se puede equivocar como en un juez. Pero es que en este caso, además, y por la trascendencia que tiene, estoy seguro que lo habrá mirado con lupa. Ahí sí que está el VAR, Mariano. Ahí el sistema, ahí en el árbitro se equivoca porque no le ayudan los vídeos, pero en el juez tiene todas las pruebas, o sea, es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Pero, al final, claro, yo ahí, y era el matiz que yo quería decir, es decir, evidentemente el proceso electoral catalán, las elecciones catalanas,
cambian si tanto Junqueras como Forn, como los Jordis hubieran estado en la calle que si no hubieran estado. Pero en un Estado de Derecho lo que no podemos permitir es que los jueces y los magistrados actúen en lo que sería más beneficioso en un momento determinado. Claro. Y puedo coincidir en ese tema que ahora irán de mártires. Lo que pasa es que, claro, tiene el antimártir, que es Puigdemont, que yo no sé eso cómo se puede interpretar para la propia sociedad catalana, de que el señor que estaba liderando el movimiento independentista lo que hace es pillar. Bueno, hoy él y su abogado y él hoy están diciendo que no puede volver a España porque no pueden garantizar que el sistema jurídico español garantice su juicio justo. Y ganando puntos las encuestas, ¿eh? Pero esto es increíble. Ahí es donde voy yo. Ahí casi me hacéis un spoiler, pero no. Ha llegado el segundo hecho de la noche, ¿no? Claro, el segundo de la noche. Que nos ha frenado, No, pero claro, ahí estoy intentando defender lo mío yo también, me cachis el mengue. ¿Qué te iba a decir? Vamos a eso, vamos al CIS, porque decía Mariano, es que esto no se puede llegar a entender muy bien, pero vamos a ver cuántos escaños sigue manteniendo el señor Puigdemont según el CIS. Y bueno, pues los tenemos ya en pantalla. Estimación de voto de hoy mismo en Cataluña. Estamos hablando 32 Esquerra Republicana, 32 Ciudadanos. Algunos dicen que incluso en votos estaría Ciudadanos por delante, pero el JXC, que es el Junts per Catalunya, ¿vale? Dicho con un sevillano queda fatal, dice 25-26. Pues oye, hacer una campaña por plasma y desde Bruselas tomando cafetitos y comiendo por ahí, pues tampoco le está yendo muy mal al señor Puigdemont, o la gente al final sigue votando y le da igual, ¿no? Partido Socialista 21, pues le tenemos ahí. Ese morao puede ser el más determinante, el de los 9. Parece que son pocos, pero serán muchos. Tal y como está la cosa, acuérdense de lo que les digo. Y el Partido Popular 7. ¿Y por qué? ¿Por qué será ese 9 importante? Si vemos el siguiente gráfico es muy clarificador. Miren ustedes en pantalla completa, si puede ser, don José, para que lo vean claro. Estimación de voto, y ahí es, miren abajo, derecho a decidir, tenían 11 en el 2015, 9 en 2017, estamos hablando de Podemos. No independentistas, tenemos más ahora, 59-52. Y caída de los independentistas, 72-66. Recuerden, las mayorías absolutas en el Parlamento catalán son 68. Por lo tanto, esos 9, si tienen 66, van a ser muy importantes. ¿Y dónde creen mis contertulios que van a ir esos 9? ¿Al bloque azulito o al bloque amarillo? A la tiranía de las minorías. No sé, yo hago la pregunta ¿Estamos de otra qué vez? manera. No van, ¿Dónde van? no van a ir a ninguno. ¿Cómo que ninguno? Van Ay, a eso me apostar gusta. por las elecciones españolas, que es para lo que están. No, pero realmente. ¿qué pasa el día siguiente? ¿Quién es Pues, la presidenta? Te diría casi con Al seguridad. final por mayoría simple, y si no ya lo verás. De todas maneras, yo... Mayoría me vas a simple, tomo permitir, nota, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. En Cataluña yo creo que todavía hay un tanto por cien muy alto de voto dormido, y me explico. Voto dormido son aquellos catalanes que de alguna manera tienen miedo a expresar que ellos son españoles. La mayoría silenciosa se ha llamado Efectivamente. ahora, ¿no? Es decir, ese voto dormido yo creo que el 21 de diciembre va a salir y se va a notar. A partir de ahí, como bien decía el compañero, Podemos, porque estamos hablando de Podemos, es decir, el voto de Podemos tiene que seguir apostando por el Congreso y por el Senado. No puede hacer un suicidio, hombre, salvo que también se puede hacer, ¿no? Que cojan 4 diputados y voten otra cosa diferente, pero bueno, no dejaría de ser un suicidio político de apoyar el independentismo y de ir en contra de la normalidad constitucional en Cataluña. Yo creo que sería un gran error. Por lo tanto, yo apostaría por la mayoría simple. Espérate, tú ves a Podemos votando con Ciudadanos, el Partido Popular y el Bloque Constitucionalista en Cataluña. No, absteniéndose. Absteniéndose, y entonces es... Yo no lo veo absteniéndose. Yo los veo que hay una parte de ellos que votan directamente. Ese es el miedo. Independentismo. Ese es el miedo que hay tengo yo. ruptura de disciplina de voto y votan. ¿Qué hicieron aquí con el pacto Pues del si se han votar? cargado al líder, Pepe, si se han cargado a su líder en Cataluña. ¿Cuántos votaron en medio de la tormenta perfecta? O sea, a Chimo y les Puig da le igual. votaron, de los 6, le votaron 3. Los otros 3 dijeron que no. Chico, o estáis en el pacto o no estáis. No, van por libre. Pues van no, por libre. y si pasa aquí, donde los problemas no están radicalizados como están en Cataluña, ¿qué van a hacer allí? Pues algo muy parecido. ¿De verdad tú crees que el chico fijaros Domènech... que hablamos de 9 diputados. La tiranía de y la le minoría. estamos dando una trascendencia a un partido que saca 9 diputados. Claro. Y fijaros la CUP, que el sondeo del CIS le da 7, creo. Vamos a ver, y fijaros, son partidos residuales. Bueno, el papelón del Partido Popular es tremendo con 7 también. Podemos lleva haciendo en el tema catalán
un ejercicio de funambulismo político, vamos, digno de que los contrate el Circo del Sol. Es una cosa, y tendrán que posicionarse el día después de las elecciones. Yo también creo, como decía Jesús, en que ellos lo tienen bastante claro, y si el partido se rompe, se rompe. ¿Alguien confía que Xavi Domènech no va a votar a favor de la independencia? O sea, depende de lo que le diga Ada Colau y lo que le interesa a Ada Colau. Porque aquí el problema es que también nos estamos dejando un poco... Podemos, no, perdón, no es Podemos. Es que estamos hablando de Cataluña en Comú. Y el partido de Ada Colau, que no se va a quedar solo en Barcelona esta señora de aquí 4 días. Ella pretende, y lo sabemos todos, que dar el paso a la política nacional. Barcelona ya se le ha quedado pequeño. Uy, vaya. Se rompe otra empresa que se va de Barcelona. ¿Qué previsiones? Votan por libre. ¿Qué previsiones? Bueno, estamos en la recta final, como se decía Jesús al principio, se nos hace muy corto. Maldita meroteca, ¿no? No lo grabéis. Sí, no, de hecho te lo voy a poner para adelante y para atrás, ¿sabes? Para que se vea. Mientras no nos juguemos nada. Este tipo de cosas quedan grabadas. Amenaza con ponerlo en bucle. ¿Sabes? Y además, el otro día me decía cuánta gente nos ve. Muchas gracias por vernos tanta gente, pero yo le digo a la gente mía, no me lo contéis. Yo prefiero pensar que estamos un poquito menos de miles y miles de personas que gracias a Dios nos ven, ¿no? Pero bueno, pues nos ven muchos, así que se acordarán de todas este tipo de cosas. ¿Sabes una buena medida para ver quién te está viendo? El hashtag. Ya me lo han dicho, tengo que ponerme un hashtag, pero como ahora en el Twitter los carga el diablo, y algunos pues han tomado el Twitter como aquel sitio donde puedo decir lo que me dé la gana, que nadie me va a decir absolutamente nada, pues yo quiero tener una vida un poquito más tranquila, don Mariano. Pues entonces te lo dejo para el hashtag de don Mariano, lo que quieran, ¿eh? Pónselo al programa, no te lo pongas tú. No, exacto. Es que me afecta. Yo soy muy sentimental para estas cosas. Bueno, decía, último minuto de oro. Vamos a decirle a nuestros invitados, vamos a sobrevolar. Hemos venido ya de la Constitución, Madrid, vale, vuelo bajo, nos hemos pasado por Cataluña un poquito y terminamos aterrizando en Alicante. La semana pasada tuvimos aquí a, tres primeras espadas de la política municipal, Pavón, Bellido, Barcala, ustedes los pudieron ver, bien preguntados, como decía al principio, por David Martínez, nuestro querido redactor jefe de Alicante Plaza, otro gran medio de comunicación para poder visitar. Y hicieron sus exposiciones, ya saben cómo son los políticos en general, pero no nos quedó muy claro. Bueno, sí, más o menos dijeron que es imposible que 6 hagan el trabajo de todos, porque decían que esto es materialmente imposible. Pavón decía, yo con 1 no podía, pues imagínate Gloria Vargas, que tiene 8 concejalías, difícil. Y luego, en el tiempo, decía Pavón, a marzo, en abril, cuando llegue el auto definitivo, si llega el auto, que ya sabe más que nadie, que caería más o menos por esa fecha, el Partido Socialista va a obligar a Gabriel Echavarri a que se vayan. La primera pregunta va para Mariano Postigo. 2 concejalías y trabajabas 18 horas al día, que me ha dicho a mí un pajarito. ¿Cómo se hace con 8 concejalías? ¿Se deja en manos de los técnicos? ¿Es posible hacerlo? ¿O al final simple y llanamente es tener buenos consejeros en esas concejalías? Y todo esto en un minuto, ¿eh? ¿Cuál es la predicción de qué es lo que va a pasar aquí en Alicante de aquí a 6-8 meses? Vamos a ver, en principio yo creo que es más fácil trabajar 6 concejales que 6 concejales con 8 en contra. Eso es un dato importante. Más la oposición. Más la oposición. 6 concejales, 8 en contra, más la oposición. Yo creo que en eso tengo que darle la razón al alcalde de Alicante y tiene razón. Es decir, ahora va a ser muy difícil. Yo insisto, yo tenía 2 concejalías muy de presencial, de estar en los actos, y era muy complicado el hecho de poder conjugarlo para estar en todos, ¿no? Evidentemente los técnicos del Ayuntamiento de Alicante, los grandes técnicos, que en ocasiones muchas veces se les ha criticado, también tengo que decirlo, voy a romper una lanza a favor de ellos, son grandes técnicos, seres humanos como todos, ¿no? Se pueden equivocar, pero unos grandes técnicos van a tener que hacer un sobreesfuerzo y ellos van a ser los verdaderos damnificados, en primer lugar. Y en segundo lugar, la ciudad, porque no se va a poder llegar a todo, pero bueno, de todas maneras hay que darle beneficio a la duda, es decir, en principio, bueno, ya veremos qué es lo que pueden conseguir, ¿no? Pinta mal, sería asombroso que dijera lo contrario, pero pinta mal, pero de todas maneras vamos a darle el beneficio a la duda con el gran apoyo de los técnicos del Ayuntamiento de Alicante. Mis predicciones, pues mis predicciones son muy claras y muy sencillas. Al final, y no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho el propio PSPV, es decir, si finalmente se abre juicio oral, pues finalmente obligarán al alcalde, a Echavarri, a que dimita, subirá al siguiente de la lista, que si no recuerdo mal es Miguel, el actual asesor de la Concejalía de Fiestas, y entonces habrá un nuevo pacto del Alicante NIC
o como se le quiera llamar, del Alicantenic, o en este caso el Palmeraltenic, y habrá un nuevo pacto de la izquierda que impedirá, porque a mí me hace mucha gracia, es decir, si os dais cuenta, cuando salen los medios de comunicación no se habla de proyecto, no se habla de lo que se quiere para la ciudad, no. Determinados partidos políticos lo que dicen es para que no esté el Partido Popular, o sea, literalmente, o sea, sin ningún tipo de tapujo. Es decir, no es porque mi proyecto es mejor o mi programa tiene estos puntos o es más social, no, es para que no esté el Partido Popular, y eso lo he visto yo en los últimos meses en varios medios de comunicación por varios partidos políticos. En los últimos meses no, desde que arrancó la legislatura. No, pero yo me refiero con los últimos acontecimientos. Eso me parece triste. El argumento del pacto fue que la derecha no gobernara Alicante, o sea, ese fue el primer argumento del pacto. Que la derecha... Te comes tu minuto, ya has empezado, que lo sepas. No, ya sigue. Hombre, me quedan 3 segundos. Mariano tiene que terminar. Tiene que terminar. Mariano lo había dejado ya muy claro. Está diciendo cuando llegue el auto se va a ir, hay un nuevo pacto, y llevar lo de las concejalías. Bueno, tiene su opinión al respecto. Yo sigo viendo raro esto de 6 contra 23, no sé cuánto es, o 22, no sé. Sí, pero bueno, permíteme, no es lo mismo que tengas a una oposición que en los plenos. También hay que decir, y creo que lo decías tú en tu programa, y además tienes muy buen asesor, porque aparte lo dijiste muy bien, es decir, al final no es lo mismo que tengas en un equipo de gobierno conformado por 6 del Partido Socialista, 5 de Guanyar y 3 de Compromís, las personas que te meten los propios palos en la rueda, ¿me entiendes?, que sea la oposición, porque con la modificación de la ley 7/85, digamos que la parte no importante, pero la parte más grande del Ayuntamiento, la técnica, se lleva desde la Junta de Gobierno local, y ahora va a estar solamente el Partido Socialista, no va a tener los palos en las ruedas de Compromís y de Guanyar. El debate político, como te decía antes, al ser un municipio de gran población, sí que se traspasa al pleno, que sí, son los plenos que ahora ya el alcalde dice, no, vamos a hacerlos por la mañana, porque si no vamos a salir todos los días a las 3 de la mañana, por las intervenciones, y porque allí todo el mundo muchas veces lamentablemente quiere su minuto de gloria, y zasca y leña al mono que es de goma, ¿no? Entonces, sí, esa parte la va a sufrir una vez al mes en principio, pero por otra parte la Junta de Gobierno van a ser mucho más tranquilas. Ahí es donde se va a demostrar verdaderamente la gestión que pueden hacer. Pero lo digo nuevamente, con los técnicos de su lado. Si los técnicos no trabajan a un 150% como mínimo, técnicos y personal, en general, porque al final tiene tanta valía el compañero de la puerta que lleva un escrito al banco porque se lo han dicho, como el técnico que realiza un proyecto en urbanismo, que por cierto podríamos hablar mucho de urbanismo. Bueno, una de las cosas que han hecho en urbanismo, y ahora vuelvo a darte, ya que te has consumido los 10 primeros segundos, va a seguir contando. Pero en urbanismo, en mi minuto quiero que sea igual que el de Mariano. Es que Mariano ha sido político, entonces no cuentan igual los minutos que los restos de los mortales. Vale, bueno, pues nada, venga. Pero decía que en urbanismo una de las cosas, si a lo mejor tiene que ver, que ha hecho el Partido Socialista no a llegar, por ejemplo, es lo de cargarse lo de la Plaza Miró, los veladores y demás, y oye, pues lo que dijo Pavón me lo cargo en 5 minutos, y oye, pues a la gente hay parte de la gente que se le está poniendo a favor en ese tipo de decisiones. A lo mejor es un buen gobierno con 6, ¿eh? La pelea sigue. Tiempo. La pelea, dale, lo tienes detrás. Tenemos un becario ahí con un micrófono que va subiendo y va bajando. La pelea es que sigue, después de estar los actores, unos en el hospital, los otros en la clínica, ¿no? Vamos a poner la clínica, ¿no? Sí. Unos sedados, los otros medio muertos, los otros ya camino al tanatorio, desde el punto de vista político. La pelea sigue. Es decir, ¿qué han hecho desde que empezó la legislatura? Pues darse palos. Es decir, uno legislaba contra lo que pensaba el otro. Hemos vivido durante 2 años una pelea con el tema de los veladores en Alicante, 2 años y pico. Se está peleando por las mesas, las sillas, el color, la sombrilla, la hora, las ventanas, los vecinos. No han encontrado, es decir, no han dejado ni un solo argumento sobre el que no pelearse entre ellos. Se ha ido uno, se lo han cargado, ahora ya decir, no, ahora va a ser lo que yo diga, para que demostrarte si puedo o no puedo. Pues ahora verás que puedo. Lo de el tema del puerto, que han intervenido también los jueces, ¿no? Pero al final, es decir, conforme salió, al día siguiente dijeron, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con el puerto y rechazamos el auto, bueno, el auto no, ¿cómo se llama esto? El decreto de Pavón para tal, no será la palabra, gracias. Y si lo hubieran podido cargar, se lo hubieran cargado. Se lo ha cargado un juez unos días después, pero... Es decir, van a hacer todo aquello que puedan cargarse a Pavón y demostrar que
que contigo pan y cebolla nada. Sí, pero permíteme, cargarse a Pavón 2 decretos que prácticamente los hizo cuando se iba por la puerta. Hombre, claro. Es importante, Claro. no cargarse a Pavón. Pero es que nunca han estado de acuerdo con su forma de Eso es entender aparte, eso. pero concretamente esos 2 decretos se lo hizo cuando salía por la puerta, cerraba con llave y lo firmaba. Hombre, claro, porque tiene sus compromisos electorales con algunos de los barrios que le han ocupado dónde está. Pero eso en Alicante se sabe. Pavón tiene sus servidumbres y su voto. Y tenía que hacer lo que ha hecho si quiere pensar en que algunos de esos votos los quiere seguir manteniendo dentro de año y medio en Alicante. Que Sí, necesito, antes de que te escapes, tu previsión. Tienes 15 segundos para hacerme un rappel, pero acertando. La previsión es fácil. Si hay procesamiento, hay dimisión. Es más, yo creo que si lo hay, no va a haber ni decir. Me atrevería a decir que no le van a tener ni que forzar. Es decir, y se va a hacer la vida muy difícil para Gabriel Echavarri en esta ciudad de aquí a entonces, de aquí a los próximos 3 meses. Y te digo más. Lamento que en este momento estemos con la misma o mayor crispación que en los peores momentos que hemos vivido en Alicante, que han sido muchos, Mariano. En Alicante se ha habido años de mucha tensión los últimos años, y ahora mismo hay una tensión política muy potente en Alicante. A lo mejor vas a la calle y la gente no la vive con tanta intensidad, ni antes ni ahora, pero es verdad que de puertas para dentro del ayuntamiento, es decir, la política está un poco así escondida, ¿no? La gestión, tal, todo eso. Y ojo, la Junta de Gobierno tiene las manos libres, pero tiene mucho más peligro, ¿eh? Ojo que hay cosas que se firman en la Junta de Gobierno que se las llevan los jueces para adelante, ¿eh? Yo, de todas las maneras, juro y perjuro Los que fiscales trabajan mucho contra la Junta de juro y Gobierno, perjuro que dicen... Don Jesús, que 60 segundos No son tampoco eso. son para ti. No, esos, no. no son. En Moratalla también son tienen 60 segundos de Moratalla. En Moratalla tienen otra manera de medir los 60 segundos. Vamos a ver, don José, Con Pepe, la campana. Vamos a ver, nada, que predicciones. Estamos aquí hablando de que va a haber procesamiento sí o sí. Y Si lo hubiera, ¿eh? Yo hablo de si lo hubiera. Quiero decir, pero planteémonos que no lo hubiera. Yo me alegraría de que no lo hubiera. No me alegro de que nadie le procese, ¿no? Es que no es bueno. Claro, para quiero nadie. decir que estamos hablando de una situación temporal. En el caso de que hubiera habido finalmente dentro de 3-4 meses el procesamiento judicial y Gavi finalmente hubiera dimitido, pero ¿y si no ocurre así? ¿Va a poder el Partido Socialista Obrero Español de Alicante gobernar los 2 años que quedan de legislatura, o 2 años, ya no son 2 años, con 6 concejales? Pues eso es lo que yo lo veo complicado. Quizás temporalmente, para el día a día, durante los 3, 4, 5 meses que pudieran llegar hasta una posible Pepe, pero dimisión. lo va a hacer con mucha legitimidad. No, absolutamente, Si no hay procesamiento, con toda la lo va a hacer legitimidad. con toda legitimidad. Con toda la legitimidad del mundo. Y seguramente incluso con apoyos que no se esperan ahora tener. Que eso también te lo digo. Pero es que además, a lo mejor sí que sacamos adelante proyectos de ciudad que estaban en el cajón, pues porque estábamos en otra historia. Claro. Estábamos con el tema de si urbanísticamente queremos hacer no sé qué, o con el tema de la plaza de toros, o realmente no haciendo política de Es que verdad. en determinados temas Entonces, el Partido Socialista está más cerca del Partido Popular y de Ciudadanos que de Cuando Guanyar dice Alacant. José Antonio tu minuto, ¿eh? Sí, que de Guanyar ya Alacant. 10 segundos, pero no sé si Pepe Pero había Pepe se ha terminado. comido solo medio. No, vamos a ver No, que Pepe termine, simplemente que- porque tú, la idea de Alicante Press me pone mucho saberla. Yo también llevo Que la sí, cuenta, que ¿eh? el día a día yo creo que sí que se va a poder solventar en este periodo, dijéramos, transitorio, hasta que haya un pronunciamiento judicial firme. Pero es que es muy probable que a lo mejor puedan llevar adelante su programa electoral con 6 concejales, porque sí que sé, que además eso lo sé, y Mariano seguramente me lo puede rectificar, que parte de la parte técnica del ayuntamiento está muy por la labor. Porque lo han pasado muy mal este tiempo anterior. Sí, sobre todo en algunas concejalías. Sobre todo en algunas Sí, han concejalías sufrido muy mucho. concretas. Los técnicos, los funcionarios Entonces han quiero sufrido decir mucho, que también para ellos a veces ese respiro de decir, joder, ahora puedo hacer las cosas como quiero, eso va a ayudar mucho también a agilizar muchas de las cosas que estaban ahí en la recámara, que estaban, de hecho, pero que no se podían aprobar pues porque sabías que después te ibas a encontrar con tus compañeros de gobierno de uñas. Entonces, a lo mejor la cosa puede ir mucho más allá de lo que nosotros pensamos. En Al este suelo que momento. vienen los nuestros. Por decía eso, alguno, ¿no? esto lo decía el otro día para nuestros seguidores, David Martínez Jordá, al que felicitamos por ese aniversario también de Alicante Plaza, que estuvimos allí pasando un buen rato con él, decía eso, decía, cuidado, estando delante Pavón, Bellido y Barcala, diciendo, cuidado, porque si con 6 son capaces de demostrar, miren lo que hacemos y lo que hemos hecho y solo somos 6, votenme más, que a lo mejor puedo hacer mucho por esta ciudad. Y puede ser que les interese también al Partido Socialista quedarse con esos 6. ¿Qué opina
Vamos a ver ese director de Alicante Press, don Joaquín, ¿qué opinas? Que tú de esto de Alicante sabes. Fijaros que si suprimimos el aspecto dramático que tiene la imputación del alcalde en un juzgado, el aspecto dramático personal que puede tener, el abandono de Compromís y de Guañar del equipo de gobierno realmente ha generado alborozo en los concejales del Partido Socialista y en el propio alcalde. Yo estuve en las ruedas de prensa posteriores a todos estos hechos y pensaba que me iba a encontrar a un alcalde decaído, preocupado, y era todo lo contrario. Era, por fin nos hemos quedado solos y ahora nadie nos va a poner palos en las ruedas y vamos a poder gestionar la ciudad como queremos. Y como decía Mariano, vamos a darle los 100 días de rigor después de unas elecciones para ver cómo funciona. Yo lo veo difícil, pero vamos a darles esos 100 días. Sí, pero... Y habrá temas, estoy convencido, y acabo ahora, Sí. Habrá temas que estoy convencido de que va a pactarlos con el Partido Popular o con Ciudadanos antes que con Guañar. Hay temas de ciudad, tema de veladores, que la posición del Partido Socialista no tiene nada que ver con Guañar. La limpieza. Sobre todo con Pavón, limpieza, Claro. por ejemplo. Y yo creo que ahora se van a reconducir, Además son ejes, ¿eh? determinados Son ejes, temas y se va a dialogar. Quizá ahora sea un momento de diálogo, si también es verdad que el Partido Socialista lo sabe y lo quiere hacer. Yo entiendo que con 6 concejales deberá hacerlo. De todas maneras, si me permites, en 15 segundos. Pero no de política. De Moratalla, de Moratalla. 15 segundos de Moratalla. Vamos a ver, yo creo que al final hacemos la siguiente reflexión, es decir, ¿a dónde estamos llegando? Porque eso hay que decírselo también a la ciudadanía, es decir, ¿a dónde estamos llegando? Que simplemente porque un político se le denuncie, por el hecho cualquiera, señores, que podemos denunciar, ahora han denunciado por el tema del famoso decreto del puerto, es decir, que por ese hecho esa persona tenga que obligatoriamente dimitir. ¿A dónde estamos llegando? Pero la incongruencia es tal que personas condenadas están sentándose en el pleno del Ayuntamiento de Alicante como concejales, condenadas, y personas investigadas se les está pidiendo que dimitan. ¿A dónde vamos a llegar? Yo desde aquí apelo a esa reflexión. Es decir, a mí me parece muy bien que al final, si una persona está condenada, hay indicios suficientes, y eso mejor que nadie lo saben los partidos políticos, porque tienen las propias personas en el seno de los mismos, que evidentemente tenga que dimitir o renunciar. Pero que por el hecho de que estén investigados, automáticamente se les haga, como bien decía, un acoso y derribo personal, como ha ocurrido en Alicante durante los últimos años, eso me parece deleznable. Unas veces les toca a unos, otras veces les toca a otros, pero yo creo que no es el momento de alegrarse, como bien decía antes él, es decir, es el momento de decir, señores, vamos a ser serios, porque luego los mismos que piden la dimisión ahora, cuando han estado denunciados, han dicho, no, pero es que como no estoy condenado, pero que, señores, que condenado hoy por hoy, los únicos que yo conozco están sentados en el Ayuntamiento de Alicante como concejales. La apertura de hay- juicio oral era... No, sí, pero hay otro caso más que te faltaba en eso, que son los que no están ni investigados ni condenados y han tenido que entregar el acta. También, cierto. ¿Vale? Cierto. Y hablo de Nerea Belmonte, que Sí, sí, quieras sí, que no, yo creo que se ha cometido una injusticia importante también con una persona a la que se le puso en un paredón, Claro. se le obligó a entregar un acta y ahora está viendo desde ese sitio nada agradable como el resto de la gente tiene otra vara de medir. Y no me refiero a Gloria Vara, digo vara de medir, vara, solamente. Bueno, pues nada más, no podemos seguir para más. Yo sé que ustedes estarían aquí otras 2 horas más, pero no está mi sueldo. ¿Qué vamos a hacer? Este tipo de cosas. Oye, ni en el El trato nuestro, me lleva. En el vuestro sobre todo tampoco. en el nuestro. Bueno, en el caso hipotético de que se alargase, yo duplicaría el dinero que vosotros cobráis por venir aquí. Me parece bien. me ¿Vale? parece Que bien. eso quieras que no, o triplicaría. Puedo incluso esforzarme un poquito más y multiplicar el 0 por 3 que da el mismo resultado. Bueno, pero ya es como etílico. Es decir, en dinero no, pero en especie, ¿no? Es decir, si lo multiplicamos por 3 ya vamos Que a no falte, que no falte. Por Dios, no me falten a la siguiente, ¿eh? Yo prometo molestarles otra vez. Pepe, ha sido un placer, nos lo hemos pasado genial. Mariano, gracias por Gracias haber a ti, venido. que me has convencido. Tener un influencer aquí, siempre me gusta a mí esto de las redes sociales. Después está Jesús, pero tú estás después ahí como influencer, bien, dando ese nivel. Hombre, don Jesús, de Muchas verdad, gracias. y sabes que sí, que de corazón te tengo un aprecio especial, no Sí. sé por qué, pero me ha costado mucho traerte, ¿vale? Y espero poder contar contigo de aquí a poco. Es los del norte somos así, del norte de Murcia, pero del norte. ¿Qué pasa con los del norte siempre? Los chicotes del Sí, norte. los del norte, Y don Joaquín, como siempre, ya bueno, llegaste este año para quedarte, porque siempre aportando con esa manera tan especial de poner el punto encima de esa I tan importante. Muchas gracias de verdad, Joaquín,
Ya saben, Alicante Press y comunicación. Equipo de aquí, comunicación. Equipo de comunicación, no pueden perdérselo porque, bueno, nosotros contamos con los mejores y aquí los tenemos. Muchas gracias a todos, de verdad, ha sido un verdadero placer. Gracias. Y a ustedes poco más decirles, hemos pasado pues por la Constitución, que tienen ahora el puente, cójanselo, cuidado con los coches, cuidado con los excesos si los va a haber, pero disfrútenlo, dediquen tiempo a la familia, esa gran olvidada que por culpa de los trabajos a veces la miramos poco. Y la Inmaculada, que también está, la Constitución, la Inmaculada. Hemos pasado también por Cataluña, algunos lo van a ver desde dentro de la cárcel, otros, bueno, pues tienen 100.000 euros preparados para salir fuera. Pues también está bien que disfruten de la libertad, que como han dicho nuestros contertulios, nadie debería de estar en una cárcel, pero bueno, cuando haces cositas malas, pues te pasan este tipo de cosas. Y hemos pasado también por Alicante. Ha quedado grabado lo que decían nuestros contertulios, alguno, bueno, quizás acertado. Yo creo que de aquí alguno de los que han dicho acierten esas predicciones, pero bueno, lo veremos. Marzo, abril estaremos nosotros aquí para contarle a ustedes esa realidad como notarios públicos de la realidad política. El lunes tenemos otra cita antes ya de Navidades. En Navidades nos vamos, para darles a ustedes tranquilidad y reposo y para tenerlo también nosotros, que no nos viene nada mal. Pero el lunes volveremos a ver qué es lo que ha pasado, si ha pasado algo que podamos contarle, a lo mejor por una zona que se llama Cataluña, o a lo mejor no, a lo mejor nos centramos en otros temas. Por favor, no nos falten y prométannos ser felices. Tiempo nuevo en 12TV, les esperamos.